A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Una de las grandes tragedias bélicas en la historia la constituyen las cruzadas, expediciones militares destinadas a la invasión y conquista de los territorios árabes. Los pueblos árabes tuvieron que soportar dolores inenarrables y millares de muertes a lo largo de casi 200 años. En una Europa empobrecida y dominada por las ideas religiosas, las cruzadas eran la salvación para millares de parias. Se ofrecía que todo lo que los cruzados saqueasen pasase a ser su propiedad: alimentos, tierras, joyas, dinero, esclavos, mujeres. Y se ofrecía el cielo por la conquista de aquellos territorios. Y algo más grave, el quinto mandamiento, no matarás, dejó de tener vigencia. Uno de los cruzados narra la toma de Jerusalén. Después del ataque final recorrimos la ciudad y nos apoderamos de oro, plata, caballos y saqueamos las casas que rebosaban riquezas. Y continúa diciendo: los nuestros acuchillaron y degollaron a todos los enemigos. Y encontramos niños infieles abrazados a sus madres muertas y también los degollamos. Al final, dice el cruzado: llorando de alegría entramos al templo que chorreaba sangre y dimos una misa de acción de gracias. Así se relata la toma de Jerusalén por parte de los cruzados. Sucedió un día como hoy, y era un viernes, 15 de julio del año 1099. Y lo recordamos hoy, para que ojalá nunca jamás vuelva a suceder. Las principales noticias del día. Titulares. Según el gobierno, el SOTE se reactivará el 17 de julio de 2025 y tendrá un mantenimiento integral. Daniel Noboa envía al registro oficial la ley de áreas protegidas. Ecuador moderniza seguridad fronteriza con tecnología de verificación de documentos. Los editoriales serán de Martín Pallares. Daniel Noboa ofende al país. Santiago Basabe: nuestra clase política cada vez más rupestre y delictiva. Noticias internacionales. Noticias del día. Según el gobierno, el SOTE se reactivará el 17 de julio del 2025 y tendrá un mantenimiento integral. El sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE se reactivará el jueves 17 de julio, anunció la vocera del gobierno, Carolina Jaramillo, durante la conferencia de prensa del lunes 14 de julio. El SOTE se paralizó desde el 1 de julio a causa de las fuertes lluvias en la provincia de Napo que aceleraron la erosión regresiva del río Loco, que puso en riesgo la tubería, por lo cual Petroecuador detuvo el bombeo de petróleo hasta construir una variante definitiva del oleoducto. La vocera del gobierno informó que para la rehabilitación del SOTE se implementará un plan integral de mantenimiento y protección, ya que no ha recibido un mantenimiento completo en sus 53 años de existencia. Las soluciones que aplicará el gobierno serán en 3 niveles: medidas inmediatas, obras estructurales para mantener los taludes y planificación a largo plazo para monitoreo en desplazamientos de suelo. Señaló que las acciones implementadas que están en proceso son las siguientes: construcción de un paso aéreo sobre los ríos Márquer y Loco, 8 variantes del SOTE construidas y una en ejecución que permite desviar el oleoducto de zonas críticas, ejecución de obras de contención en puntos vulnerables, más de 113 kilómetros inspeccionados con zona inteligente y mapeo georreferenciado para detectar puntos de riesgo y planificar acciones. Se realiza un informe técnico integral sobre el estado del SOTE a lo largo de su trayecto para diseñar soluciones a corto, mediano y largo plazo. Daniel Noboa envía al registro oficial la ley de áreas protegidas. Este lunes 14 de julio de 2025, el presidente Daniel Noboa envió al registro oficial la ley orgánica para el fortalecimiento de las áreas protegidas. El proyecto se tramitó en la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente y fue aprobado con 80 votos en segundo debate el jueves 10 de julio. La ley de áreas protegidas busca establecer medidas económicas urgentes para garantizar el fortalecimiento y la sostenibilidad financiera del sistema
Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La tercera norma urgente aprobada en la Asamblea Nacional en este periodo establece que el presidente de la República creará el Servicio Nacional de Áreas Protegidas como un organismo público, técnico y especializado que ejercerá las facultades de regulación, control y sanción de las áreas protegidas bajo la rectoría de la Autoridad Ambiental Nacional y dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera, con personería y personalidad jurídica propia. Asimismo, la ley dispone que para la gestión de las áreas protegidas, donde exista presencia de grupos criminales, se podrá solicitar la intervención de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas en cierta parte o toda el área protegida de forma temporal hasta neutralizar la amenaza y restablecer las condiciones de normalidad. Entre otras cosas, la iniciativa plantea establecer un bloqueo a cualquier intento de privatización de las áreas protegidas, exoneraciones tributarias para vehículos eléctricos y reforma la Ley de Integridad Pública para que la edad de jubilación en el sector público se mantenga a partir de los 60 años. Ecuador moderniza seguridad fronteriza con tecnología de verificación de documentos. El comparador espectral de video dual Regula 4308 ya está en funcionamiento. El gobierno ha iniciado un proceso de modernización de su infraestructura fronteriza mediante la incorporación de tecnología avanzada para la verificación de documentos y la identificación biométrica. Esta iniciativa forma parte de un acuerdo de cooperación estratégica con Estados Unidos que incluye la entrega de equipos tecnológicos valorados en aproximadamente $8 millones. La ceremonia oficial de entrega se llevó a cabo en la Estación Aeronaval de Manta, en la provincia de Manabí, donde representantes del Comando Sur de Estados Unidos hicieron entrega de sistemas de comunicación de última generación, cámaras térmicas, radares y tecnología de verificación de identidad. Estos equipos permitirán a las Fuerzas Armadas ecuatorianas mejorar la vigilancia en zonas limítrofes terrestres y marítimas, así como optimizar la detección de amenazas como el narcotráfico, el tráfico de personas y el contrabando. Uno de los avances más destacados es la implementación de un sistema que permite verificar huellas digitales, reconocimiento facial y documentos de viaje en tiempo real. Esta tecnología facilitará la identificación de personas que puedan representar un riesgo para la seguridad pública, especialmente en puntos críticos de ingreso al país. La modernización fronteriza se enmarca en un contexto de creciente inseguridad en la región, donde las rutas del narcotráfico y otras actividades ilícitas han incrementado su presencia en las zonas norte y sur del país. En respuesta, Ecuador ha buscado alianzas estratégicas que le permitan reforzar su soberanía y proteger a su población. Entrevista del día. Juan Rivadeneira, consultor político, estuvo en Radio Sucesos. Habló de la nueva fase que está viviendo la Revolución Ciudadana. Veamos la nota. Podemos ver al menos 4 fases que ha tenido la Revolución Ciudadana. Coleccionar victorias, cuando con Correa ganaron al menos 10 elecciones. Coleccionar victorias, cuando han perdido con Luisa González varias elecciones generales. Después entraron en un proceso de división, porque curiosamente la izquierda, cuando perdía, se unía, pero ahora se dividió. Y vimos una cantidad de problemas cuando se acusó de fraude a esta última elección, y fueron pocas horas en que varias de sus autoridades se echaron atrás y dijeron no acompañamos la teoría del fraude. Y ahora estamos en la cuarta, Milton y Verónica, que se llama descomposición, porque lo que estamos viendo, ¿sí?, es ya una suerte de salida, que yo no sé cuántas personas más vayan a salir de la Revolución Ciudadana, porque lo que ha ocurrido con el asambleísta Díaz no es un tema menor. Es un tema muy grave que seguramente va a llevar a varios, ¿sí?, precisamente a entender si este es su mejor momento o no para salir de la Revolución Ciudadana, porque seguramente han perdido cualquier tipo de capacidad de reacción, lo hemos visto. No hay un mensaje, no hay un propósito, no hay una capacidad de acción política, y me parece que lo que ocurre en estos días es quizá el peor momento que ha tenido la Revolución Ciudadana. Lo hablamos en la última entrevista, que quizá era el momento de mayor debilidad que había tenido la Revolución Ciudadana, pero fuera de lo que ocurrió con Lenín Moreno, que en su momento fue muy duro, este momento en especial ha provocado una división, una separación, y aparte que no viene de afuera, porque no es que esto ha ocurrido por ataques de afuera, esto es una suerte de implosión, porque vino una explosión desde adentro. Ahora,
El caso de este señor que ahora es requerido, y incluso hay una recompensa que se ofrece por su localización y captura. Sí, bien hace la Revolución Ciudadana en desmarcarse y sumarse a la mayoría, es decir, tienen que condenarlo, buscarlo, sancionarlo, repudiamos, etc. Nos queda de otra tampoco, ¿no? Pero coincide con lo de Yajaira Urresta, es decir, fue un día absolutamente complicado para ellos. Absolutamente, es decir, faltaba más que ocurra cualquier otro tipo de escándalo para que sean tres en un solo hilo, pero lo que ocurrió ese día fue muy crítico y aparte todo lo que ocurre internamente, y nuevamente, no pasa por ataques de afuera, son problemas de adentro, y no hay un tema que no es menor, Milton, y es la cantidad de personas que apoyaron el proyecto de ley del señor Díaz, que encima más, pues yo creo que pues hacen poco favor en defenderse a sí mismos cuando dicen que han firmado un documento sin ver el contenido del mismo. De manera que estamos enfrentando, digo, nuevamente un proceso ya, creo yo, de descomposición de la Revolución Ciudadana. Juan, buenos días. Respecto a todo esto de escándalos que han estado saliendo de la Revolución Ciudadana, como usted menciona, una implosión, llama la atención la salida de Yajaira Urresta a través de estos chats que bueno, se entiende que se transparentaron por Sergio Peña, quien salió además de la Revolución Ciudadana por votar cercano al oficialismo. En todo caso, todo esto esta salida de Yajaira Urresta, ¿qué nos dice? Ya en un tuit, el expresidente Correa como que vaticinaba que van a salir más y que no importa estaba buscándolo para leerlo textual, pero no lo encontré. En todo caso, como que vaticinaba que van a salir más y que no importa que se queden menos, pero que se queden los que tienen que estar. Pero ya está él vaticinando que va a salir más gente de la Revolución Ciudadana. Es que, Verónica, ¿cómo no van a salir más? Es la pregunta. Es decir, muchos de los legisladores de la Revolución Ciudadana y quizá las autoridades locales también, ¿qué estará pasando por la cabeza del alcalde de Quito, de la prefecta de Pichincha, de la prefecta de Guayas, con todo lo que está ocurriendo? Es decir, es un momento muy difícil para la Revolución Ciudadana y aparte su principal líder, ¿sí?, que habla desde el exilio, desde estar refugiado en otro país, habla mucho de las formas de la Revolución Ciudadana e incluso esta suerte de pérdida de credibilidad. Desde que el presidente Correa pues ya comenzó esta suerte de desvarío con esa tesis de las tintas que se trasladaban en la papeleta de votación, creo que ya los propios militantes de la Revolución Ciudadana pues veían con distancia ese proceso. Entonces, que el propio Correa diga de alguna u otra forma formalmente que pueden salir más legisladores, la pregunta es ¿por qué no? Porque este es el mejor momento para muchos de ellos, para encontrar una excusa de desmarcarse, porque han perdido norte. Recordemos que cuando se eligió el CAL en la Asamblea Nacional, no tenían pues la capacidad de reacción para entender cómo ese bloque de 66 legisladores se quedó sin un puesto en el espacio de autoridad. Y vimos, como se dice popularmente, que quizá no entendían por dónde le entraba el agua al coco. En Radio Sucesos estuvo Pablo Encalada, abogado especialista en Derecho Penal, habló acerca de la justicia en Ecuador. Escuchemos lo que dice. En una audiencia normalmente hay una confrontación de dos partes, digamos una tesis contrapuesta que el juez tiene que resolver, pero cuando ambas partes están de acuerdo ya no hay controversia, así que el juez lo único que tiene que validar en este caso, en el caso de Fito, es que el acuerdo al que han llegado las partes es un acuerdo legal, hace un control de legalidad nada más. Así que yo creo que lo más pronto ya serán más bien trámites, me parece que netamente administrativos, los que tengan que coordinarse para la extradición de Fito, porque yo creo que una semana más, quizás 2 semanas más, el juez presidente de la Corte Nacional ordenará la extradición. Ahora, Fito no tiene una sentencia en Estados Unidos, tiene que llegar a ser juzgado y recibir una sentencia, que podría ser cualquiera, que podría ser una sentencia fuerte, que podría ser una sentencia débil. Fito podría salir en libertad, Fito podría convertirse en un testigo protegido, en un colaborador de la DEA y tener una mejor condición de lo que le hubiese esperado en Ecuador. A lo mejor por eso aceptó. Mire, Milton, es posible, lo cual sería un escándalo para nosotros. Yo creo que eso no va a suceder. La justicia de los Estados Unidos son bastante pragmáticos. Por ejemplo, en casos de corrupción, si es que pagan y dan información, tienen penas reducidas y a veces ni siquiera cumplen pena.
¿no es cierto?, como pasa con algunos corruptos del Ecuador. Pero en casos de narcotráfico, y más tratándose de un narcotraficante del valor, digamos, de la importancia de este Fito, yo dudo mucho que pueda obtener beneficios muy altos, digamos. Yo dudo mucho que vaya a tener una pena menor. Quizás el acuerdo pasa, bueno, primero por el riesgo de su vida, ¿no? Yo creo que él acepta irse porque acá su vida está en peligro en nuestras cárceles, que el Estado no logra tener un control de las cárceles, entonces su vida está en peligro. Y lo otro quizás tiene que ver con algunos miembros de su familia, ¿no es cierto? Por ahí los Estados Unidos les ofrecen, no sé, darles estabilidad, darles la posibilidad de vivir tranquilamente. Por ahí puede ser el acuerdo, pero yo no creo, aunque sí es posible, pero no creo que sea para recibir una pena menor. Si eso fuera así, insisto, sería un escándalo para nosotros. Se habla mucho del supuesto acuerdo o de la supuesta negociación que hubo para que Fito, digamos, fuera capturado finalmente, ¿no? Porque no se entregó, o no sabemos si es que se entregó. Pero el tema de que un Estado, una autoridad negocie con un delincuente para lograr su captura, es una cosa que hay que verla mal. ¿Está mal hacer eso? No creo que esté mal, lo que está mal es ocultarlo, lo que está mal es que nos vendan unas ideas que no sucedieron. Por ejemplo, la primera declaración del gobierno, cuando lo detienen a Fito, es que había sido en función de las leyes recientemente aprobadas, estas que usted acaba de mencionar, que ya tienen como 15 demandas de inconstitucionalidad. Eso fue un error terrible, porque no era verdad, la ley de inteligencia acababa de ser aprobada ese día, y luego sabemos que habían conversaciones previas. Yo no tengo ningún problema con que hayan conversaciones previas con las autoridades públicas, porque mientras esas conversaciones sean, digamos, dentro de un marco ético, dentro de un marco legal, está muy bien. Finalmente lo que necesitábamos en el Ecuador era que lo capturen a Fito, y cuando lo capturaron fue una buena noticia por donde se la mire, independientemente de cómo lo obtuvieron. Así que para mí no hay que satanizar eso. El problema es que nos quieran vender otra narrativa que ha sido insostenible por las mismas acciones del gobierno. Doctor Encalada, buenos días. Le cambio de tema y quisiera hablar sobre el sistema de justicia, porque claro, la judicatura todavía está sin rumbo, el Consejo de Participación Ciudadana todavía estancado en la elección de los nuevos miembros, ha habido polémica respecto a las ternas que se han propuesto, y la justicia también al borde de declararse en emergencia. Usted apuntaba en un tuit, Fito por aquí, castración química por acá, y desapareció la independencia judicial. ¿Qué estamos viviendo? Me parece que es muy evidente hacia dónde camina el gobierno en el tema justicia. Hay que ver nomás cuáles fueron las acciones. La primera es demorar tanto el nombramiento el enviar su terna, ¿no? Eso fue lo primero, 8 meses sin enviar la terna del presidente de la República para que el Consejo de Participación Ciudadana haga el concurso. Luego la Corte Nacional en diciembre manda una terna, y luego recientemente una consejera del Consejo de Participación, extralimitándose en sus funciones, dice que uno de la terna de la Corte Nacional no califica y devuelve la terna. Y de manera casi inmediata, el presidente de la Corte Nacional de Justicia incorpora en la terna al actual presidente de la Corte Nacional. Hace pocas semanas se aprueba la ley de integridad, estas leyes que son leyes, digamos, leyes chaulafán, en donde entra de todo, en contra de lo que dice la Constitución, que tiene que haber unidad de materia en las leyes económicas urgentes. Acá se mete de todo, entonces en una transitoria que no fue discutida, que no fue debatida, incorporan la emergencia judicial que tiene que estar a cargo del presidente del Consejo de la Judicatura. Es decir, todo apunta hacia una metida de manos a la justicia. En Impacto Informativo, Ismael Quintana, constitucionalista, habló de la extradición de alias Fito. Escuchemos lo que opina. En principio sí, se cumplió lo que se debía dar en esta diligencia. Propiamente lo de hoy no era una audiencia de extradición como muchos esperaban, dada la inexactitud de la información que dio también la Corte Nacional de Justicia. Se habría producido una audiencia de extradición si hoy el extraditable no consentía su extradición, pero afortunadamente, y lo debo decir contra todo pronóstico, muchos teníamos la idea, yo me incluyo entre aquellos, que Fito no iba a consentir su extradición, es decir, que iba a poner alguna suerte de oposición
a ese pedimento de extradición de Estados Unidos, pero bueno, afortunadamente eso no ha ocurrido. ¿Y por qué usted creía eso, doctor Quintana? Porque evidentemente en esto entra en juego un montón de cosas, es decir, pudo haber argumentado, por ejemplo, que la disposición constitucional reformada apenas del año anterior no podía aplicarse con efecto retroactivo. Me refiero a aquella norma que permite ahora sí la extradición de ecuatorianos a territorio extranjero. Es una reforma hecha o aprobada en 2024 y los delitos por los cuales se lo requiere en Estados Unidos habrían sido cometidos antes de la vigencia de esta reforma constitucional, entre otras consideraciones que pues, podían haberse puesto sobre la mesa. Tal vez él pudo haber pensado que el sistema norteamericano, me refiero al sistema de justicia norteamericano, podía ser mucho más riguroso con él que el sistema penal nuestro, es decir, un sinnúmero de consideraciones que podían haberle llevado a tomar una decisión de oponerse a la extradición. De hecho, esa suele ser la regla en los extraditables. Es decir, si usted pregunta a alguien si quiere ser extraditado, y peor a un sistema como el norteamericano, la respuesta generalmente va a ser no. Pero de lo que leía en redes sociales, había una entrevista que le ha hecho al abogado que este delincuente ha contratado en los Estados Unidos, y entiendo que es el abogado, este señor, quien le aconseja a Fito aceptar, conceder la extradición. Sin duda alguna esto es bueno, es decir, es una buena señal, porque con la aceptación, con la anuencia de Fito, el proceso de extradición se va a simplificar y se va a acelerar bastante en comparación de lo que pudo haber ocurrido si es que Fito hoy se oponía a una extradición. Ahora, doctor Quintana, ¿qué es lo que viene dentro de este proceso de extradición que, como usted señala, se facilita en función de la aquiescencia de Adolfo Macías alias Fito? Bueno, ahora nos vamos a ahorrar bastante, como le decía, porque ya no vamos a tener audiencia propiamente de extradición, que habría sido una audiencia, es así, complicada, bastante larga, porque se habrían tenido que discutir algunos aspectos, principalmente en lo que tiene que ver con el cumplimiento de los requisitos de la extradición. Ya le voy a explicar qué es lo que va a tener que pasar de aquí en adelante. Recursos de apelación, porque sin duda alguna se pudo haber interpuesto contra la decisión del presidente de la Corte Nacional una hipotética concesión de extradición, un recurso de apelación ante la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, y eso sin duda alguna habría tomado algún tiempo más. No podríamos decir, o al menos yo no me aventuraría a decir, como por ejemplo sostenía el ministro del Interior el otro día, que esto iba a durar un mes. Otros que decían entre 3 y 4 meses. Las extradiciones no son sencillas. Pero bueno, ahora tenemos un escenario distinto de una extradición que se va a simplificar porque nos ahorramos este trámite, pero eso no supone que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, para adoptar la decisión que en los próximos días va a tener que adoptar, para ser más precisos, en el término improrrogable de 3 días, dice el artículo 11 de nuestra ley de extradición, se tiene que tomar la decisión, pero en estos 3 días el presidente de la Corte Nacional de Justicia, más allá de lo que haya dicho o consentido el extraditable, cuya concesión además no es vinculante, dice esta disposición que le estoy citando para el presidente de la Corte Nacional de Justicia, se tiene que hacer un análisis autónomo, es decir, con independencia de lo que haya dicho o consentido Fito, el presidente de la Corte va a tener que analizar varias cosas para conceder la extradición. Primero, si la disposición constitucional reformada el año anterior es aplicable a delitos que se han cometido, entendemos, antes de la reforma constitucional. Ese es un dilema jurídico que el presidente de la Corte de Justicia, la Corte Nacional de Justicia, tiene que resolver. Segundo, doble criminalidad. Va a tener el presidente que hacer un examen minucioso y revisar si es que los cargos o los delitos por los cuales Fito podría ser extraditado a Estados Unidos también están tipificados como delitos en nuestro Código Orgánico Integral Penal, o que exista alguna figura jurídico penal que de algún modo tenga similitud con el delito por el cual, al amparo de la legislación norteamericana, estaría siendo extraditado. 3. Revisar el tratado con Estados Unidos de 1873, el de 1939,
y otros convenios más en materia de crimen organizado transnacional, como por ejemplo la Convención de las Naciones Unidas, y revisar si los delitos por los cuales se pide la extradición de Fito son susceptibles de extradición al amparo de estos tratados, básicamente los tratados bilaterales que tenemos con Estados Unidos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Por ejemplo, tenemos el programa de educación financiera, en el cual nosotros capacitamos a niños, jóvenes, adultos mayores en temas netamente de educación financiera. De acuerdo. Y por otro lado, pues tenemos nuestro programa Mejores Vecinos, el cual está dirigido a la capacitación de administradores condominiales, a todo el público que se desarrolla alrededor de la vivienda para fortalecer habilidades de convivencia y organización. Qué interesante. Entonces, el uno está enfocado en lo que tienen que ser nuestros hábitos de consumo, la economía financiera, la economía, digamos, la que se tiene que dar dentro de cada uno, en una educación financiera que a veces, no sé si sea solamente un mal de los ecuatorianos de la región, a veces no tenemos un determinado orden y tienen que empezar con el orden, con lo que son nuestros ingresos y gastos, y el otro es el de administración de condominios, ¿no? Uh-huh. Qué interesantes los dos temas. Hablemos del primero, porque supongo que dentro del primero está este tema de viaje inteligente, claves para unas vacaciones sin sobreendeudarse. Estamos ya en la época de vacaciones, y en la época de vacaciones lo primero que decimos, y en estas vacaciones, ¿a dónde nos vamos a ir? ¿No? Y dentro de lo que, o de pronto, antes de decir a dónde nos vamos a ir, hay que ver con cuánto contamos en recursos seguramente. Cuéntenos un poquito acerca de este tema. Correcto, como mencionas, David, pues ya es una temporada, al menos en la parte de la sierra, en la que la gente sale a vacacionar. Y bueno, antes de comenzar con la parte financiera, sí quiero decirles que las vacaciones no tienen que ser algo exótico, algo extravagante, y de hecho salir a conocer la ciudad y nuestro propio país es algo que todos los ecuatorianos debemos hacer. Uh-huh. Entonces, realmente antes de planificar las vacaciones, sí se debe tomar en cuenta las finanzas personales, que como mencionabas es muy importante porque mucha gente no las maneja. Entonces, este hábito de tener una planificación, una organización, es algo que todos deberíamos implementar en el día a día. A partir de la finanza personal que uno maneja, pues ya las vacaciones se empiezan a planear desde antes, ¿no? Siquiera unos 6 o 3 meses antes, uno ya debe empezar a ahorrar. Este término es muy importante porque lo vamos a utilizar siempre en educación financiera. Mínimo 3 o 6 meses antes. Correcto. Y hay que tener en cuenta que las vacaciones se planifican dependiendo de su giro de negocio, de cómo son sus ingresos. Por ejemplo, si son emprendedores, lo ideal es que en la época donde ustedes saben que tienen más ingresos, empiecen a ahorrar para luego del periodo de tiempo pues poder ir a vacacionar. De acuerdo. Crear un fondo, crear un ahorro, está bien, y ir ya definiendo incluso no solamente cuando llegan las vacaciones, porque a veces también dentro de esa calentura de que vámonos de vacaciones y podemos elegir digamos cualquier destino, y me refiero a cualquier, sin tomar en cuenta a veces los precios que se dan en ese destino, o muy cerca ya de tomar, por supuesto, suben los valores de vuelos aéreos en caso de que sea un desplazamiento vía aérea. No hay reservas de hoteles, y al haber menos reservas de hoteles, es decir, más demanda y menor oferta, termina por supuesto subiendo los precios. ¿En qué podemos endeudarnos? Si ya hacemos un ahorro y llega la época de vacaciones, si ya tenemos un fondo y decimos con esto nos vamos a ir a esto, a determinado viaje, ¿en qué nos podemos endeudar? Aparte de eso, en algo que no hayamos ahorrado, o cómo planificar ese endeudamiento. Bueno, lo ideal es siempre tener dentro de las finanzas personales lo que es muy mapeado el presupuesto mensual de tanto individual como familiar. Dentro de este presupuesto mensual, ya hablando con el tema de las vacaciones, lo que es necesario es que desde antes se investigue el lugar, se investigue las actividades, se conozca muy bien qué vamos a hacer, en qué vamos a gastar, y definir ya el tema del presupuesto, que básicamente, como conocemos, es ingresos y gastos. Nuestros ingresos puede también contar el tema del ahorro, que lo venimos haciendo, y luego pues ya mapear todos los gastos que vamos a tener. A veces uno no mapea todo, y lo importante es, por ejemplo, tener en cuenta la comida, los pasajes, como mencionó, también el tema de la estadía, que cuando hay más demanda también suben los precios.
Entonces, empezar por saber que vamos a endeudarnos en todos estos aristas, digámoslo así. Y también hay que tener en cuenta que a veces se hacen inversiones imprevistas. Dentro de las vacaciones siempre pasa que, pues, si quizá para hacer una actividad extra se gasta más dinero o los precios cambiaron en la época de vacaciones. Entonces, estos puntos también son importantes y claves para mapearlos dentro del presupuesto. Qué interesante, ¿no? Tenerlo eso. Y ustedes como Fundación Bienestar, ¿cómo transmiten esta ayuda que seguramente está enfocada primero a los clientes de la mutualista seguramente, pero también al resto de la ciudadanía? Y por ejemplo, lo estamos haciendo a través de este medio también. Pero ¿cómo ustedes llegan de manera directa a ayudarles y de pronto, no sé si en algún momento llegan a sentarse, por ejemplo, con sus clientes? A ver, planifiquemos esto aquí, esto acá, y esto de pronto incluso la mutualista les puede apoyar, financiar a determinado plazo. ¿Se da de esa manera? Sí, correcto. Mutualista Pichincha tiene varias herramientas y varios productos que nos ayudan también a la planificación, no solo de las vacaciones, sino de las finanzas personales, de inversiones, el tema de créditos y más. Mutualista Pichincha siempre posiciona el tema de educación financiera con sus clientes y es importante para la institución porque se ha visto, por ejemplo, muchos casos que ahora la mora ha crecido, ha habido muchos temas de incumplimiento con los pagos y lo que buscamos es que desde la institución, desde la fundación, se pueda instruir a las personas en un tema de hábitos de ahorro y también de educación financiera en general. Entonces, sí buscamos que la gente concientice la importancia de la educación financiera, la importancia de conocer tus ingresos, tus gastos, las necesidades, los deseos, temas súper básicos y de ahí pasar inclusive a los beneficios de la inclusión financiera. Entonces, este es un ámbito, son unos parámetros que sí tenemos en cuenta en la institución y por eso hemos desarrollado también herramientas que ayuden a los clientes y a la población en general a manejar sus finanzas. Por ejemplo, nosotros en la web de la Fundación Bienestar, que es www.bienestarfinanciero.es, tenemos herramientas gratuitas que nos ayudan a realizar presupuestos, nos ayudan a calcular el ahorro, qué bien. Nos ayudan también, por ejemplo, si eres emprendedor, a calcular el punto de equilibrio, que es algo súper importante para los negocios. Y esto es abierto para el público en general, no necesariamente tiene que ser cliente de la mutualista, a pesar de que la fundación está ligada. Es así, o sea, yo puedo entrar, por ejemplo, mañana y decir voy a planificar. Primero, como hay que hacerlo con tiempo, yo tendría que planificar una vacación para diciembre, ¿no es cierto? Correcto. Claro, que estoy más o menos 6 meses antes. Y a partir de eso, a ver, ahí en esa herramienta me va a ir indicando y voy llenando ciertos parámetros seguramente. Correcto, las herramientas son gratuitas, están en la web de la institución y pues la herramienta es muy amigable. Te dice paso a paso lo que tú tienes que hacer. Por ejemplo, en la elaboración de presupuesto, te pregunta tus ingresos, te pregunta incluso si es que son variables o invariables y enlista tus gastos para que tú en una temporalidad pues ya puedas planificar cómo va a ser el tema de tu ahorro en sí. Y un presupuesto también, por ejemplo, dentro de la herramienta lo que nos hace es identificar en qué ítems podría haber un presupuesto más alto o tener ese espacio en el que nosotros podríamos o no gastar más. Un colchón, una flexibilidad ahí de Correcto, pronto, que por lo general siempre sucede. Termina pasando. Ahora, yo estoy viendo aquí dentro del boletín y dice, aunque las vacaciones son merecidas, la recomendación principal es la estrategia 60-40, 60% de ahorro y 40% lo financio de alguna manera. Correcto. Esta estrategia es uno de los consejos que nosotros damos a todas las personas que quieran salir de vacaciones y es tener el 60% ahorrado de todo el presupuesto. Claro que antes ya tienes que haber tenido tu planificación, ¿verdad? Tu investigación y para que nosotros calculemos el 60% saber del presupuesto total. Este 60% se lo pagaría con los ahorros en la temporalidad que se vino ya sumando todo el dinero. Y el 40% lo que recomendamos es que sí puede uno endeudarse. Pero antes de aplicar la estrategia es importante saber 2 preguntas. Y estas son, si el 60% de mi deuda es mayor que mis ingresos, entonces yo preferiblemente no me iría de vacaciones. El 60% de mi deuda mayor, sí, es mayor que mis ingresos. Que el 60% de mis ingresos. Correcto. Ya.
porque de esta manera lo único que haría al irse de vacaciones es sobreendeudarse. Y eso al final lo que va haciendo es esta bola de nieve que llamamos de las deudas, y a la final va a ser muy duro pagar todo lo que se debe. Ahí puedo regresar yo al punto primero que dijimos, al primer punto, y decir, no, entonces ya no me voy a determinada parte, nos vamos a ir de vacaciones, pero nos vamos a ir aquí más cerca, ¿no? Vamos a modificar el viaje y no no comprometo ese 60% además de mis ingresos. Correcto, ¿no? Lo ideal es tener ese análisis y que sea previo a ya estar en vacaciones, claro, y decir, voy a volver, y lo peor que puede pasar es que uno vuelva con tan lindas experiencias y tenga que enfrentarse a sus deudas. ¿Lo ideal cuánto sería lo máximo? ¿Un 30, un 40%? Sí, sería lo ideal. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Daniel Noboa ofende al país. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. Los nombres que se están proponiendo para el Consejo de la Judicatura son una ofensa para el país. Y no solo por el de Mario Godoy, quien va a ser nuevamente su presidente, sino por los otros dos, Fabián Favara e Ivonne Núñez. Ofensa, porque a un país al que se dice querer, no se le falta el respeto nombrando a funcionarios con tantas sombras para una de las tareas del Estado más relevantes, la gestión de la justicia. Veamos. En la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia al Consejo de Participación y Control Social está como principal Mario Godoy, ex abogado de 2 narcotraficantes que están presos en Estados Unidos y que luego se supo que son sus parientes políticos. A Godoy no solo lo adorna ese precedente que en realidad debió haber impedido que sea nombrado para el actual periodo, sino que luego de su gestión quedó como un funcionario de una incompetencia de niveles bíblicos. Fue incapaz, entre otras muchas cosas, de organizar un solo concurso para la elección de autoridades y una sola evaluación de jueces y fiscales. El candidato de la Asamblea es verdaderamente de no creer. Fabián Favara, actual presidente de la Corte Provincial de Pichincha. Favara es investigado por prevaricato y sobre él pesa una declaración jurisdiccional previa de negligencia, razón por la cual el pasado 28 de mayo, hace nada, la Judicatura de Pichincha recomendó su destitución. Hay muchas cosas más que decir de Favara, como que fue ficha de Gustavo Yalg para la colosal metida correísta de mano a la justicia y que gracias a esas palancas pasó un examen para ser juez provincial sin nunca haber sido juez de primera instancia, requisito sine qua non para el cargo. ¿Algo más? Sí, claro. Estuvo metido en el escándalo del caso Peñaranda, de quien recibió 3 jugosos cheques. Uno de 70 millones de sucres, otro de 4 y un tercero de 50 millones de sucres, según un reporte de Diario Hoy del 3 de julio de 1998. Y como cereza del pastel está el nombre que el Ejecutivo, sí, Daniel Noboa, propone: Ivonne Núñez, actual ministra de Trabajo, cuya única ejecutoria de jurisconsulta conocida es haberse inventado una patética y anticonstitucional acción de personal para destituir a una vicepresidenta elegida en las urnas, Verónica Abad. ¿Es remotamente posible la independencia de esta señora en el Consejo de la Judicatura? Godoy, Favara y Núñez son quienes manejarán la justicia mientras Noboa esté gobernando. Debe entenderse qué es lo que significa. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. Nuestra clase política cada vez más rupestre y delictiva. Santiago Basabe, primicias. Rupestre y delictiva. Hay 2 rasgos definitorios de buena parte de la gente que se dedica a la actividad política en Ecuador. No son todos, desde luego, pero cada vez son más. Son tantos que los otros, los que tienen niveles elementales de ética y pulcritud en su comportamiento, no piensan 2 veces antes de rechazar cualquier invitación a ser parte del servicio público. Razones no les falta. Convivir entre el lumpen y la rapiña organizada no hace bien a nadie,
pues tarde o temprano las malas costumbres y los hábitos reñidos con la ley pasan factura, sea por voto popular o por los supuestos concursos de méritos y oposición. Quienes ahora se hacen cargo de administrar los recursos públicos son prioritariamente los que gozan de deshonestidad comprobada. Si ese es el diagnóstico general de lo que ocurre en el país, los hechos de los últimos días, tanto los acaecidos en la legislatura como los que se derivan de la integración del Consejo de la Judicatura, no son sino simples referentes de la podredumbre que nos gobierna. Por eso los calificativos de rupestre y delictiva como connotativos de nuestra clase política no son exagerados. Quizás, de hecho, dicen muy poco de lo que en realidad piensa el común de los ciudadanos de estos engendros que ahora nos mal representan en los distintos espacios de toma de decisión pública. Rupestres, en efecto, porque las normas básicas de relacionamiento político les son desconocidas. Ante ello, resolver las disputas internas de forma pública, entre insultos y amenazas, es la salida que su limitada capacidad de análisis les indica como la mejor opción. Convertirse en portavoces de la discusión propia de una plaza cualquiera es su vocación. Así ganan popularidad, les recomiendan sus asesores iguales o más primitivos que ellos mismos. Más lamentable aún es el rol de quienes amplifican la podredumbre. Sedientos de reconocimiento, no hacen discrimen alguno entre lo que es de fondo y lo que no es sino forma parte de las formas. Llamar la atención a cualquier costo, esa parece ser la guía. Son delictivos en cuanto a sus comportamientos, pues esta repulsiva camada de políticos cada día amplía el listado de hechos sancionados penalmente de los que son parte. Ya no se conforman con atentar contra los recursos públicos, ahora han pasado a otros tipos de delitos graves, gravísimos, frente a los que el país no puede tener conmiseración alguna. Al respecto, vale la pena evidenciar que no nos podemos dejar engañar con el astuto argumento de la intolerancia a este tipo de hechos oprobiosos, pues antes, hace no mucho tiempo, se encargaron de ocultar otros casos de igual o mayor envergadura. Mientras unos se perfeccionan en el comportamiento criminal en las cárceles, otros lo hacen inmiscuyéndose en la vida política activa. Pero bueno, somos resilientes con el comportamiento rupestre y delictivo. No es que nos gusta, pero le damos cabida. Preferimos mirar a otro lado mientras pasa la boñiga del momento para luego resumir o asumir que lo ocurrido fue excepcional cuando en el fondo sabemos que es parte de un patrón socialmente establecido y cada vez más arraigado. Y ahí vamos, llenando la vida pública de discusiones rupestres, anodinas, superficiales, y ahí vamos, embebiéndonos cada vez más de delitos execrables y delincuentes repulsivos. Unos están en la roca, otros en la Asamblea Nacional. Salidas existen, pero no interesa asumirlas. Es más fácil desgañitarse con el delito del momento y el enfrentamiento de conventillo, como se diría en el sur del continente. Eso da más réditos políticos y periodísticos que una discusión frontal sobre los orígenes de esos desafueros. Hablar de lo profundo de nuestros males, de nuestras falencias estructurales, no da votos ni likes. Por momento no sirve. Volvamos a lo chabacano, a lo nimio. Volvamos a tachar conductas reprochables, delictivas en el momento y en el amplio sentido de la palabra, pero solamente cuando las comete el de la orilla del frente. No hay mucho más que agregar, es lo que hay y con lo que la ciudadanía tiene que lidiar en el día a día. Rupestres y delictivos. Eso les define. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. Groenlandia, eje clave en la carrera por los minerales críticos y la transición energética. Europa y Estados Unidos han puesto sus ojos en Groenlandia por sus minerales de tierras raras. Se trata de un esfuerzo por reducir la dependencia de China. Groenlandia alberga algunos de los mayores yacimientos de tierras raras aún sin explotar del mundo.
Estos minerales son un ingrediente clave en la producción de vehículos eléctricos, teléfonos inteligentes, aviones de combate y otros productos. El dominio de China sobre minerales críticos ha sido durante mucho tiempo una poderosa moneda de cambio en las recientes conversaciones comerciales. Los yacimientos de Groenlandia se consideran ahora una alternativa al dominio de Pekín sobre la cadena de suministro mundial. Trump ya ha mostrado su interés por controlar Groenlandia, pero el gobierno lo ha rechazado y apuesta por inversiones de la Unión Europea y de Estados Unidos para abrir nuevas minas en la próxima década. Las mujeres que corren en los encierros de San Fermín siguen siendo minoría. Entre una multitud de miles de personas, solo un puñado de mujeres participan en los encierros de las fiestas de San Fermín de Pamplona, en España. Aunque las corredoras son escasas, dicen que la tradición está ganando popularidad entre las mujeres y muchas se animan a participar. Bueno, pues yo las animaría que si tienen ganas de verdad, que lo prueben, que lo intenten, que por probarlo, bueno, no pierden nada. Al final el animal no entiende de sexos, de edades, morfologías del cuerpo, no entiende quién se está poniendo delante. Pues a ratos me siento pequeña, que dices, ¿qué hago aquí? Porque quieras que no, pues ya solo por físico te sientes un poco inferior, pero en el momento in situ de esos segundos somos todos iguales. Cada año miles de personas se agolpan en las calles de Pamplona para presenciar la centenaria tradición de los encierros. Pero las mujeres no pudieron participar en ellos hasta 1975, cuando un año antes se derogó un decreto que se lo prohibía. El lunes 14 de julio terminan los Sanfermines con el tradicional Pobre de mí, para ellos y ellas, en la plaza del Ayuntamiento a medianoche. Nuevos ataques israelíes en Gaza elevan a 58.000 los muertos, incluidos niños que recogían agua. Los últimos ataques israelíes han matado al menos a 32 personas en Gaza, 14 de ellos mientras hacían cola para conseguir comida en un puesto humanitario gestionado por Israel y Estados Unidos, según las autoridades locales. Varios trabajadores del hospital Al-Auda, en el centro de Gaza, dicen haber recibido 10 cadáveres tras otro ataque israelí contra un puesto de recogida de agua en la cercana Nuseirat. Entre los muertos había 6 menores de edad. Las fuerzas de defensa de Israel justifican la matanza afirmando que su objetivo era un paramilitar de Hamas y que un error técnico provocó que sus municiones cayesen lejos del supuesto objetivo. جنوبا إلى بيت حنون شمالا لا يوجد شبر أو سنتيمتر واحد آمن في قطاع غزة نتيجة العنجهية الصهيونية ونتيجة هذا القصف وهذه الحرب اللي حرب التطهير العرقي اللي بيقوم بها نتنياهو وجيشه فيش مكان آمن. Hamas e Israel siguen en un punto muerto de sus negociaciones, mientras la Unión Europea debate esta semana si modificar el acuerdo de asociación con Israel en base a la violación de derechos humanos, aunque hay divergencias entre los 27 Estados miembros. Israel pide la rendición y el desarme de Hamas, mientras que el grupo paramilitar afirma que liberará al medio centenar de rehenes israelíes restantes, de los cuales se cree que unos 20 están vivos, a cambio del fin de la guerra y la retirada total de las fuerzas israelíes. El secretario general de la OTAN acude a Washington para negociar la venta de armas a Ucrania. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, estará en Washington este lunes y martes para negociar con Donald Trump la venta de armas a miembros europeos de la Alianza Atlántica para que estos las suministren de forma más rápida a Ucrania. La visita se produce mientras Trump acusa al presidente ruso, Vladimir Putin, de decir cosas bonitas y luego bombardear a todo el mundo, en sus propias palabras, mientras continúan los intensos ataques aéreos por toda Ucrania desde la operación Telaraña en territorio ruso. Rutte también se verá con el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y varios miembros del Congreso de Estados Unidos. We're not paying anything for it, but we will send it. It'll be business for us, and we will send them Patriots, which they desperately need, because Putin really surprised a lot of people
He talks nice and then he bombs everybody in the evening. So there's a little bit of a problem there, and I don't like it. Marrute asegura que algunas de las armas estadounidenses que Ucrania quiere ya están desplegadas entre aliados de la OTAN en Europa. La idea básica es que éstas sean transferidas rápidamente a Ucrania y que los países europeos puedan comprar sus reemplazos en Estados Unidos. Las armas que se enviarán a Ucrania a través de la OTAN incluirán sistemas de defensa antiaérea Patriot, según Trump. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley.
Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.